Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos con San Alberto Magno y este libro sobre el alma. Libro sobre el alma es un tanto, o más bien bastante largo este libro. Vamos a ver sus cosas elementales y también sus cosas complejas. Es interesante porque volvemos un poco al aristotelismo. Vamos a comenzar con una investigación sobre el alma. Por lo tanto, es súper interesante lo que vamos a ver. Súper interesante. Recordemos que, bueno, en la biografía de San Alberto Magno, nosotros ya habíamos visto que Alberto Magno y Tomás de Aquino tratan de revivir de alguna manera a Aristóteles. Y no solo eso, sino que tratan de incorporarlo al mundo cristiano y tratan de considerar su idea y que sus ideas sean valederas para la iglesia. Por lo tanto, sin más retraso, entonces vamos a ver este libro sobre el alma. Bueno, Alberto Magno nos dice que el alma es lo que hace que el hombre pueda moverse, es el principio de movimiento que necesita para desplazarse de un lugar a otro. El alma consta básicamente de dos principios, un alma natural y un alma racional. La primera es la que se mueve por las singularidades del cuerpo, mientras que la otra no es movida por cuerpo alguno. Sin embargo, a pesar de no ser movida por nada corpóreo, el alma está dentro del cuerpo del hombre. Entonces, ¿cómo investigar esta alma que no está sujeta a lo corpóreo? ¿Cómo vamos a empezar? Las investigaciones del alma o de las cosas abstractas empiezan con las investigaciones de las cosas sensibles. Luego podemos ver las abstractas. Recordemos que desde las sensibilidades se parte investigando porque es lo primero que nosotros tenemos a mano. Esto parece una idea bastante aristotélica por un lado, porque el conocimiento parte de los sentidos, de acuerdo con Aristóteles, epistemológicamente nosotros ya habíamos visto eso. Y ahora, digamos, Alberto Magno nos dice un poco algo similar, que se parte por los sentidos. Bueno, entonces así se parte investigando el alma. Vamos con la utilidad sobre la ciencia, o sea, que si la ciencia nos puede ayudar a investigar el alma. ¿Qué utilidad podemos sacar acerca de la información del alma? La verdad es que siendo el alma una de las causas de los seres, entonces debemos tenerla como em, o tenemos que estimarla muchísimo, ¿no? Además debemos saber que la procedencia del alma es una de las procedencias más difíciles de explicar y por lo tanto una de las más valiosas. Todo aquello que hable de las cosas incorruptibles son las cosas más interesantes, pues no todos pueden explicarla. Si hablamos de utilidad en las ciencias, entonces debemos mirar aquellas cosas que son valiosas por sí mismas. En efecto, la ciencia del lenguaje no es en realidad una ciencia. Al contrario, es una herramienta o modo de saber cómo y qué piensa una persona. Esta explicación incluso es coherente hasta el día de hoy porque más que una ciencia en sí, el lenguaje es una herramienta que nos ayuda a comprender otras cosas. Claro, ahora si nosotros vamos a la lingüística, quizá ahí ya podríamos hablar de ciencia propiamente tal. La utilidad es, por tanto, aquello que nos sirve para otro propósito. Para otro propósito. Y como la investigación del alma es algo por sí valioso, tiene su utilidad de manera presente, ¿no? Por ejemplo, la investigación acerca del alma puede llevarnos a los principios prístinos y verdaderos de cada sujeto en este mundo. Y claro, ¿qué nos va a servir para investigar el alma? La ciencia nos va a servir. Entonces, la ciencia es una disciplina útil para investigar aquellas cosas que son incorruptibles. Lo que se investigará en los siguientes capítulos están ordenados de la siguiente forma. Primero, el alma como sustancia y naturaleza incorpórea. Y segundo, como accidente esencial y
no esencial. Accidente esencial y no esencial. Por cierto, una idea muy aristotélica que implica el conocer a través de los sentidos y no desde la sustancia. El accidente esencial, fíjense que no hemos hablado de esto, no hemos hablado de lo que es un accidente esencial, pero aquí ya Alberto Magno ya habla de esto. Vamos en todo caso a tener una entrada específica, vamos a tener una entrada específica tanto en el blog como en el YouTube para este concepto del accidente esencial. El accidente esencial entonces es aquel que es causa pero no tiene causa, mientras que el accidente no esencial o derechamente accidental es aquel que es causa y tiene causa. Por lo tanto, los accidentes esenciales tienen dos géneros, propios de las pasiones del alma y comunes a las sensibilidades del cuerpo. Estos últimos se refieren a las acciones que empiezan en el alma y terminan en el cuerpo, como por ejemplo la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Otras que llegan hasta el alma, como el sueño y la vigilia. Tenemos que definir entonces el alma, porque ya hemos dicho cómo vamos a proceder, ¿no es cierto? Ya hablamos de cómo vamos a proceder, ya hablamos de qué nos vamos a servir, ¿no es cierto? La ciencia en cuanto es útil para investigar, vamos a ver lo que se va a investigar y ahora tenemos que hablar del alma. Por supuesto, dentro de la definición del alma tendríamos que decir que es una sustancia y que el cuerpo es la materia, guardando las proporciones, ¿no? También se debe investigar si el alma es divisible o indivisible, ya que como dijo Platón, esta tendría tres partes, mientras que Aristóteles decía que tenía solo una. No podemos estar de acuerdo con esto porque Aristóteles también dividía el alma en tres. Sin embargo, al ser una sustancia deberíamos decir que el alma es una y no muchas. Es una y no muchas. Estaría bueno en todo caso recordar que el alma tripartita de Platón tiene características. O sea, para Platón había un alma apetitiva, un alma irascible y un alma racional. Por otro lado, para Aristóteles había un alma nutritiva, sensitiva y racional. Les recomiendo entonces que vean nuestra entrada en el canal, nuestro video sobre las almas, ¿no es cierto? El concepto de alma en los griegos. El concepto de alma en los griegos. Bueno, Platón nos decía que existían tres definiciones universales. Vamos a hablar de los universales. Anterior a la causa de otro universal, adherido a la cosa de la cual sus particulares representan su propio universal, y tercero, posterior a cualquier cosa que se abstrae de las cosas particulares. Sin embargo, esto implicaría mucha pluralidad en la misma cosa que se supone es universal. La definición de alma, dice Alberto Magno, se parecería a la definición de figura, es decir, algo que está en todas las cosas en común. Una de las cosas más difíciles a la hora de investigar cosas como el alma es no saber dónde partir. Por ejemplo, si debemos investigar el alma de por sí, y luego sus efectos, o sus efectos y luego por sí. Lo más sensato sería decir que ambas cosas pueden ser añadidas e investigadas. Por ejemplo, gracias a los efectos que el fuego lleva consigo, podemos saber qué es el fuego. Sin embargo, ¿esa es la definición del efecto o del fuego mismo? Evidentemente puede definirse de las dos maneras sistemáticamente. Por otro lado, desde el punto de vista del alma, esto sería aún más complicado. Si definiéramos el alma por sí sola, no podríamos conocer sus accidentes, es decir, solo su esencia podríamos conocer. Verdaderamente, la definición no podría explicarnos nada en particular. Por ejemplo, si dijera que el eclipse es una falta de luz en la luna, esto no explicaría por qué acontece esto en la luna. Nos faltaría algo entonces. Y ese algo que falta es justamente la demostración. Quiere decir aquello que une al sujeto con el objeto a examinar. Por lo tanto, cuando tenemos una definición, necesariamente debemos tener una demostración que explique aquella. Tenemos que tener una demostración que explique aquella. Claro, idea aristotélica, la demostración está definida en el órgano, ¿ya? Por lo tanto, ahí la tenemos.
Lo difícil es establecer las operaciones del alma, ya que el alma, siendo un elemento incorpóreo, incide en el elemento corpóreo que es el cuerpo. ¿Y cómo es esto posible? Una de las operaciones básicas del intelecto es que pueda imaginar o fantasear. Ojo acá, una palabra clave, fantasear. Como estas dos operaciones son las más básicas, se acercan mucho más a lo corpóreo que a lo inteligible. A partir de eso es que el cuerpo puede moverse y realizar sus operaciones sensitivas. Nada podría producirse ni pensarse si no hay movimiento del cuerpo. El alma, bajo este respecto, no podría separarse del cuerpo, aunque sí puede realizar operaciones de manera separada. Podríamos decir que el alma es como la línea en la geometría. Sin embargo, la línea no puede conocerse a menos que tengamos una figura. Por lo tanto, la línea es al alma como una figura geométrica al cuerpo. Esto es difícil. Agustín ya nos decía en su libro sobre las dimensiones del alma que el alma en realidad no es una línea, es un punto. Es un punto. Eh, está más familiarizada con el punto que con la línea. La línea ya sería el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea está hecha de puntos. O sea, usted lo primero que hace es un punto. Eso es lo primero que existe, un punto. Y después uno puede formar la línea. Entonces, claro, ponga usted un lápiz y comience a escribir. Si tiene que comenzar a escribir, lo primero que va a tener que hacer es un punto. Y ahí va a tener que rayar. Por lo tanto, bueno, Agustín decía que era un punto. Sin embargo, Alberto Magno lo toma como una línea. De hecho, se podría decir que las pasiones se manifiestan en el cuerpo. Obviamente no podrían ser nada sin el cuerpo. Por lo tanto, es muy importante ver los efectos que el alma produce en el cuerpo y comprender qué es el alma a partir de ahí. Hay reflexiones sobre el alma en dialécticos, físicos, metafísicos y mecánicos, dice Alberto Magno. Para definir el alma, primero debemos basarnos en algunos expertos en la materia. Primero comenzaremos con el concepto de ira. Si vamos con los dialécticos, estos dirían, bueno, la ira es un apetito contrario al dolor. Físico, la ira es la concentración y calentamiento de la sangre alrededor del corazón. Como podemos ver, el dialéctico comienza a definir la ira a través del significado de la palabra, mientras que el físico lo hace a través de la materia o la realidad del mismo objeto. De alguna manera podemos ver que el dialéctico siempre nos ofrece un significado general, por lo que será necesario que nos basemos en su visión de las cosas para luego pasar a los otros hombres. Pongamos un ejemplo más sencillo con la palabra casa, a partir del dialéctico y el mecánico. Si vamos con el dialéctico nos tendría que decir que es un refugio que impide la entrada de frío o calor. Y el mecánico tendría que decir que es una estructura construida de piedras, ladrillos, vigas, etc. Pareciera ser que el dialéctico y el mecánico son de alguna forma similares, solo que el segundo habla sobre el refugio en sí. Bajo este respecto, vemos que el físico es quizás quien puede hablar de todo lo concerniente a la materia, además de analizar y estudiar sus efectos. Por lo tanto, es el físico quien puede definir de mejor manera el cuerpo en cuanto a que éste es físico. No obstante, aún no llegamos a la definición de alma, pues el físico se encarga exclusivamente del cuerpo. En consecuencia, deberíamos recurrir al experto de las formas y sustancias, que sería el metafísico. Todo aquello relacionado con la quididad de las cosas, la quididad en la esencia. Quididad de las cosas sería oportuno abarcarlas con el metafísico. Todo lo que es abstraído de la materia parecieran ser las cosas que corresponden a la investigación del alma, pues a partir del cuerpo podemos saber que el hombre tiene un principio subyacente llamado alma. Y aquí termina nuestro primer libro sobre la investigación del alma. Investigación del alma. Y sobre cómo conocerla en realidad también. Vamos a ver el segundo que trata sobre las opiniones acerca del alma. Y aquí vamos a hacer un recorrido largo
sobre las opiniones que tenían los filósofos anteriores a Alberto Magno sobre el alma. Por lo tanto, vamos con nuestro libro 2. En este apartado vamos a ver entonces las opiniones por los filósofos griegos, ¿no? Y claro, vamos a ver en primer lugar el alma constituida por átomos. Al menos hay dos clases de seres en la realidad, los seres animados y los inanimados. Se dice que los primeros tienen alma, mientras que los segundos no la poseen. Los primeros filósofos decían que el alma es una de las cosas que se mueve a sí misma y que en lo posterior también puede mover los cuerpos. Veamos las distintas opiniones que se dieron en la antigüedad. Demócrito. Si se analizan los 4 elementos sublunares, la tierra, el agua, el fuego y el aire, veremos que de los 4 elementos el único que se mueve incesantemente es el fuego. Por lo tanto, de acuerdo con este filósofo, el alma debe ser una especie de fuego o calor. Recordemos que Demócrito creía en los átomos, figuras diminutas y redondas que constituían el alma. El filósofo decía que los átomos están presentes en los rayos del sol de manera tan diminuta que no se pueden ver, pero se pueden sentir. De la misma manera, así como los rayos del sol pueden penetrar un cuerpo, el alma también puede hacerlo, ya que está constituida de este material. Ahora, de lo mismo se puede extraer que el alma sería de forma circular, no solo por la constitución de átomos, sino que también por la circularidad también que representaba la eternidad. Entonces también había un argumento moral, por decirlo de alguna manera. Pitagóricos. Bueno, estos también creían en los átomos como principios indivisibles de la realidad de este mundo. Sin embargo, difieren esto con respecto a sus antiguos y con respecto a Demócrito, ya que estos últimos pitagóricos decían que el alma se mueve por sí misma debido a los átomos. De este modo, los pitagóricos decían que el alma es el primer motor que se mueve a sí mismo. Anaxágoras nos decía que lo primero existente es el intelecto, y así el alma también sería un tipo de intelecto que mueve a todos los demás. En efecto, es el intelecto el que mueve las partes del cuerpo y no el cuerpo al intelecto. Sin embargo, Anaxágoras cae en un error al decir que el intelecto y los sentidos, más bien el alma sensitiva, son idénticas. Esto lo pensaba ya que no es posible concebir el intelecto sin un cuerpo material. Por eso es que todos los animales deben tener intelecto y sentidos. No obstante, las partes, el intelecto y los sentidos, son partes constitutivas de una misma persona y por lo tanto son distintas. Esta es una crítica del mismo Alberto Magno. Por lo menos hasta ahora debemos ponernos en la imagen de que los seguidores de Demócrito tienen razón, digamos, por el momento. Vamos con aquellos filósofos que te consideran al alma como cognoscitiva. Claro, porque bueno, tenemos filósofos como Empédocles que afirmaban lo contrario, ¿no? Que en realidad el alma no era una potencia cognoscitiva, sino que más bien era una potencia material. La materia, según Empédocles, sería la forma prima de todo objeto, lo cual es absolutamente cierto. La forma sustancial es la que da el límite a la materia, pero es la materia el sustrato o elemento de la cosa, ¿no? Por esto se podría decir básicamente que los principios del alma corresponden a los de la materia. Además, Empédocles aduce una buena razón para creer esto, pues él dice que si el alma lo conoce todo, primero debe conocer las cosas sensibles y luego conocer el intelecto. En efecto, todos aprendemos de esa forma. Sabemos que un niño es un niño porque lo vemos como tal y luego aprendemos la información de él como su nombre o su familia. Luego tenemos a Platón. De acuerdo a Platón, el alma estaría en el mundo de las ideas, donde el alma se sostendría por sí misma debido a que el mundo inteligible tiene independencia del mundo sensible. Por otro lado, Platón decía que el alma estaba compuesta por las unidades más mínimas de la realidad, que en este sentido serían los números. Esta también es una opinión pitagórica. De hecho, Pitágoras creía que el mundo estaba hecho de números. Y esta opinión Platón la respetaba muchísimo y la utilizaba en sus propias ideas. Movimiento en el alma, capítulo 3. Demócrito decía que el alma y el intelecto eran idénticos, y en cierto modo lo son.
sus movimientos pueden ir de una cosa a otra, y en efecto, en base a la teoría de Demócrito, el alma debería ser redonda, tal como los átomos. Anaxágoras une tanto el intelecto como el movimiento en un solo lugar, es decir, ambos son lo mismo. Esto lo dice porque en realidad es el intelecto el que da la orden para que el cuerpo se mueva. Sin embargo, Anaxágoras se equivoca, pues no pueden ser los dos al mismo tiempo. Lo correcto sí sería decir que el intelecto precede al movimiento. Eso sí sería correcto decirlo. Otros filósofos. Bueno, algunos filósofos tenían tendencias muy marcadas con respecto al alma y el movimiento. Meliso decía que el alma tiene una especie de imán porque puede atraer al hierro. Puede atraer al hierro. No hemos encontrado referencia a esta afirmación de Meliso. Diógenes decía que el alma era aire porque el movimiento no se puede definir sin él. Claro, el aire considerado como espacio, el alma necesita espacio en ese sentido. Heráclito decía que el principio de todo era el vapor, ya que este principio es móvil e incorpóreo, tal como podría ser el alma. Alcmeón pensaba que como el alma es un principio motriz universal, si ésta no se moviera, no se movería nada en el mundo. Como todo en el mundo está en movimiento, entonces de esperar que el movimiento del alma sea inmortal. Hipo afirmaba que el alma era un humor aguado, tal y como lo es el semen. Esto lo decía lógicamente por la formación incoada que tiene el semen en su interior y a la hora de crear seres. Por hipo nos referimos probablemente a Hipócrates. Critias decía directamente que el alma tenía que ver con las sensaciones, es decir, que el alma y las sensaciones eran lo mismo. Esto lo decían porque el cuerpo no reacciona a las sensaciones hasta que la sangre se reúne en la zona afectada. Por esto decía que la sangre y el alma eran lo mismo. Alberto Magno, entre todas estas opiniones, considera mucha más la de Alcmeón y no considera la de Hipo, tomándola como la más vulgar. Vamos a hacer ahora en el capítulo 4 el resumen de las posturas filosóficas. Podemos decir que los filósofos hablaban sobre el alma en tres aspectos: el movimiento, las sensaciones y la incorporeidad. Probablemente el movimiento y la incorporeidad no traerían problemas a la hora de definir el alma, pero sí traería problemas quizás las sensaciones. En efecto, ¿cómo algo incorpóreo puede recibir sensaciones? La verdad es que las sensaciones puede percibirlas, pero no de la misma manera que el cuerpo. Son sensaciones como podría ser una predicción o una conjetura, ese tipo de sensaciones. La incorporeidad del alma se entiende por el concepto de luz, algo que puede sentirse pero no tocarse tangiblemente. Debido a esto existiría una primera causa, una primera alma, mientras todas las otras son sombras de la primera. Por lo tanto, la causa primera de los seres sería el alma y luego el cuerpo. Contradicción con respecto a las opiniones del movimiento del alma. San Alberto Magno nos dice: si el movimiento formara parte de su esencia, el alma no seguiría existiendo si solo fuese constituida por el movimiento. Un ejemplo de esto sería el concepto de viento. Claro, el viento se define como movimiento del aire, pero si el conocimiento sacara ese movimiento, entonces ya no sería viento. Podríamos decir que el alma es como el aire, mientras que el movimiento es como el viento. Son los dos perfectamente separables, teniendo en cuenta que el alma es primera que el movimiento, así como el aire es primera al viento. Por lo tanto, el movimiento no es algo que defina el alma y no pertenecería a su substancia. Todo lo contrario, el alma es la que puede producir movimiento, pero no es movimiento en sí misma. De hecho, si fuera movimiento, sería imperfecta, ya que todas las cosas con movimiento son imperfectas. También está otro tema muy difícil de solucionar, que es el lugar del alma. El alma no puede ser movida porque es incorpórea. Sin embargo, el alma está en un lugar, pertenece a un lugar. Y esto podría ser un argumento bueno para decir que es móvil
porque pertenece a un lugar. Si pertenece a un lugar, entonces es móvil. Dicho lugar tendría que ser el cuerpo, por lo tanto no conoce nada, puesto que el cuerpo no la dejaría, limitaría el alma, ¿no es cierto? Y otro problema asociado al alma es que si ella puede reposar en el lugar naturalmente. Y si esto es así, también podría ser movida violentamente, y si es movida violentamente, también podrá moverse naturalmente, lo que hace aún más difícil esto de dar movimiento al alma o incluso de darle quizá un no movimiento, pero sí un lugar. Es decir, el concepto de movimiento y lugar para Alberto Magno trae muchos problemas. Si el movimiento del alma, asumiendo que tiene movimiento, proviene de su substancia, entonces tendríamos que decir que el movimiento es algo inherente a ella, lo que la haría sensible, es decir, igual que algo corpóreo. Frente a todas estas dificultades, Alberto Magno debe decir que el movimiento del alma con respecto al cuerpo es accidental, es decir, si se mueve el cuerpo, el alma se mueve, pero accidentalmente, no esencialmente. Todo lo que está en nosotros es movida por fuerzas motrices y estas son contenidas en el cuerpo. Esta es la opinión de Alberto Magno con respecto al movimiento, de que el alma se mueve en realidad de manera accidental. Otras dificultades con respecto al movimiento. Para tratar de salir del problema anterior, Alberto Magno explica la teoría de los motores. Y existen al menos de tres tipos: un motor solo, uno que es movido y otro que se mueve solo. El motor movido suele moverse a partir de un motor que sería en este caso el motor solo. Lo que mueve por sí mismo se mueve así por su substancia y esta misma es el alma, es decir, la que se mueve por sí misma y puede mover a los otros. Es un hecho para Alberto Magno que el alma mueva a los cuerpos y de ahí saldría una máxima: nada da a otro lo que no tiene, sino lo que tiene. Nada da a otro lo que no tiene, sino lo que tiene. Esto es como el derecho civil. Yo les he contado que soy estudiante de Derecho, y bueno, en el derecho civil hay una máxima, hay un aforismo que dice que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Si yo no soy dueño de algo, malamente puedo transferir el dominio porque no soy dueño de esa cosa, por más que yo la venda, ¿no? Bajo esta cita, nada da a otro lo que no tiene, sino lo que tiene, quiere decir que el alma tiene movimiento y lo puede ejercer en los cuerpos. Si un cuerpo es movido por algo, ese algo debe contener en sí mismo el movimiento. Por lo tanto, el movimiento sería algo inherente al alma. Y aquí, ¿no es cierto?, San Alberto Magno trata de corregir lo que dijo anteriormente. Ahora, lo que tiene movimiento de manera inherente, inevitablemente tiene que ser movido. En consecuencia, el alma puede mover y ser movida al mismo tiempo. Sin embargo, el movimiento que hace el alma no lo hace como causa formal, sino que como causa eficiente. ¿Y por qué? Porque si el alma es la que mueve, entonces el alma antecede al cuerpo y por lo tanto sería lo primero que existe. Recordemos que la causa eficiente, como es el origen, no puede ser movido por algo creado por la misma, ¿no? Entonces, bien platónica esta postura, ¿eh? Bien platónica. Estamos viendo el alma como una causa eficiente del movimiento. Luego Alberto Magno se pone a conversar sobre el concepto de movimiento en Demócrito y Platón. Demócrito afirmaba que todas las cosas son movidas por los átomos, como él creía, y que en realidad el reposo absoluto en ellas era difícil de tener en cuenta. La única forma de que algo no se moviera era que aquel objeto o animal estuviera en un espacio repleto de cosas. Sin embargo, Alberto difiere de esto diciendo que lo único que para el movimiento de un animal o de un objeto exista es la sola voluntad del mismo. Eso es el origen del movimiento, la voluntad. Y la voluntad es algo del alma, ¿no? Platón, por otro lado, decía que el alma mueve y es movida al mismo tiempo de manera necesaria. En efecto, muchas cosas
tienen un movimiento necesario que mueve además otras cosas. Por ejemplo, el planeta Tierra se mueve de derecha a izquierda mientras otros planetas tienen otros giros. Estos giros son siempre necesarios para que se forme la vida. De la misma forma, Platón decía que el alma se movía de la misma forma que lo hacen los planetas. Esto indica que hay una influencia necesaria que el alma y los planetas deben seguir para lograr el movimiento. Por otro lado, también afirmaba Platón que esta alma intelectiva, recordemos que Platón sostenía que existía un alma sensitiva también, es el movimiento de la eternidad. Pero esto sería asignar un movimiento corpóreo al alma. Platón nos aseguraría que el movimiento del alma es perfecto e infinito, es decir, es de manera circular. Por lo tanto, el intelecto también tendría un movimiento circular. Es aquí donde Alberto Magno refuta totalmente la teoría platónica de que el alma y el intelecto tienen un movimiento circular, pues utiliza la lógica aristotélica. El intelecto no tiene un movimiento circular, pues toda intelección parte de una premisa hasta una conclusión. Nada tiene que ver con el movimiento circular que siempre vuelve sobre sí mismo, ya que el intelecto no vuelve, sino que siempre va hacia adelante. El alma y el cuerpo. Uno de los primeros filósofos en establecer la unión entre alma y el cuerpo, ya sabemos que fue Empédocles, decía que el alma tenía una cierta armonía con el cuerpo, así como todos los elementos forman una cierta armonía para unir el mundo. Sin embargo, esta apreciación estaría equivocada en el juicio de Alberto Magno, y esto es porque todo lo que es compuesto puede dividirse, y el alma, como sabemos todos, es indivisible. Indivisible. Ahora, entre el cuerpo y el alma existe una relación de superioridad e inferioridad, pero la armonía, valga decir, la mezcla correcta de estos dos conceptos, es imposible. Es imposible. Se dice que el alma tiene muchas modificaciones. Por ejemplo, se dice que el alma se entristece, se alegra o se enoja. Parecieran ser estas características más bien del cuerpo que de algo incorpóreo, pero veámoslo con más atención. Alberto Magno dice que el alma maneja estas emociones desde el corazón. Nos dice que cuando hay ira, el alma mueve al corazón por el movimiento de sístole, con una conturbación, y después el movimiento de diástole para expulsar lo nocivo. ¿Qué acabo de decir con esto de sístole y diástole? Bueno, este es el mismo fenómeno que se da en las personas que tienen hipertensión. La sístole es la contracción del corazón para que luego la sangre llegue a los órganos, mientras que la diástole es la relajación del corazón para que entre la sangre al mismo. Son los conceptos de sístole y diástole, que son conceptos médicos. Muchas otras afecciones pasarían por el mismo proceso en menor y mayor medida. Muchos podrán decir que bajo este respecto el alma necesita del cuerpo para las emociones que conlleva. Sin embargo, estas emociones son parte del hombre, es decir, habría una tríada en todo este fenómeno. Es el hombre quien se irrita, alegra o se entristece, y este lo hace por medio del alma. El hombre escoge una de estas tres emociones y las exterioriza. No obstante, el intelecto, que es parte del alma, puede alterarse en situaciones. Por ejemplo, cuando el hombre se emborracha, el intelecto es afectado gravemente. ¿Y cómo es esto posible? Si bien el intelecto no tiene contacto con el cuerpo, el intelecto sí tiene contacto con algunas cosas que pertenecen al cuerpo. Alma como número, una crítica. Deberíamos considerar al alma como una unidad en un lugar, pero esto nos llevaría a decir que el alma mueve y además puede ser movida. Muchos filósofos aseguraban que el alma era un número, pero esto sería incorrecto de afirmar. De ser así, el alma es cuantificable y por lo tanto divisible, cosa que va en contra de lo que hemos hablado. Alberto Magno nos dice que el alma es como una unidad comparable al punto. Si tuviéramos que decir que el punto tiene movimiento, dicho movimiento sería la línea, que a su vez formaría una superficie. Esto ya se ha visto en San Agustín. Agustín mismo decía esto de que es el punto primero y después la línea. Tomemos en cuenta la definición de punto, que es justamente lo que no tiene partes. Si esto es así, por lo tanto cabría decir perfectamente que el alma es como el punto. Además, los que determinaban que todo estaba compuesto de átomos, como era Empédocles, entonces también tendrán que decir
que el alma sería un cuerpo. Por lo tanto, bajo la teoría de Empédocles, tendríamos que decir que el alma es una especie de cuerpo en el cuerpo, lo cual es absurdo. ¿Conoce el alma al hombre? ¿Conoce el alma al hombre? San Alberto Magno nos dice que el alma definitivamente no es un cuerpo, es decir, es algo incorpóreo, ni siquiera puede ser algo etéreo ni sutil. Ahora, si el alma puede conocer, pareciera que debe tener algo de cuerpo, además de que el alma puede percibir cualquier ente. Bien podría preguntarse, ¿cómo es que hace todo esto sin ser un cuerpo? ¿Cómo es que el alma hace todo esto sin ser un cuerpo? Además debemos considerar que nuestra alma conoce a través del cuerpo. El alma ve y conoce a través de los órganos del cuerpo. El mismo filósofo Empédocles decía que lo semejante conoce a lo semejante. Sin embargo, esto no es del todo cierto según la mirada de Alberto Magno. Si esto fuera así, entonces la materia simple del hueso, que conforma el cuerpo, conocería al hombre mismo, lo cual es absurdo. Entonces, ¿será que el alma no puede conocer al hombre entonces? Bueno, si el alma llegara a conocer algo del cuerpo, significa que puede sentir, y sentir es lo mismo que padecer. En el caso del cuerpo no es lo mismo, pues ninguna parte del cuerpo material puede sentir, a excepción de los dientes que parecieran tener cierta sensibilidad y tacto. Sin embargo, por definición el alma no podría padecer, o al menos no podría sentir como lo hace el cuerpo, siendo totalmente sustancia. Los elementos, sean simples o compuestos, siempre necesitan estar unidos, y esa unión solo la permite la forma. La forma en este caso sería el alma que daría existencia y razón al hombre. Por lo tanto, la conjunción entre cuerpo y alma es de la misma forma que en la substancia y accidente. Si lo similar conoce a lo similar, esto puede darse solamente cuando eso similar, eso que es similar, tiene intelecto. De no tenerlo, nada puede conocerse, y de ahí que los cuerpos no puedan conocer lo similar. Solamente el intelecto puede conocer lo que es inteligible. Y si hablamos de lo inteligible, entonces estamos hablando del alma. Muchos filósofos aseguran que el alma surgió de un soplo divino. Entonces el alma es aire, o por lo menos una especie de aire. Sin embargo, de esto se seguiría que el aire es una divinidad que se encuentra en todas partes. Los filósofos decían que el aire es fundamental para el alma, pues está en todas partes del cuerpo, yendo y viniendo. También decían que el alma provenía de la mezcla que ocurre en el semen. Pero esto no es verdad, ya que es la misma alma la que baja al semen. Es la misma alma la que baja al semen. Lamentablemente, sobre este punto, Alberto Magno no se explaya más. Pareciera ser que el descenso del alma se refiere justamente a la teoría platónica de las almas. Pero no hay mayor explicación. No hay mayor explicación de que el alma vaya, ¿no es cierto?, al semen. En otras palabras, el alma sería el principio formador que daría desarrollo al semen y al nuevo ser en lo sucesivo. Fíjense esto, el principio formador. Nosotros habíamos hablado en una entrada anterior sobre la incoación de la forma. No sé si lo pudieron ver, pero lo publicamos ayer, un podcast que se llama La incoación de la forma o Incoatio Formae, que es una teoría justamente de Alberto Magno. ¿Y de dónde saca esta teoría Fernando Magno? Alberto Magno, estoy hablando otra cuestión nada que ver. Alberto Magno, ¿de dónde saca esto de que hay un principio formador? Bueno, lo extrae de Avicena. Avicena en unos tratados de mineralogía o en unos tratados sobre las piedras habla sobre un principio formador que hay en las piedras. Claro, ¿qué le da esa forma a las piedras? ¿Qué le da esa forma a las piedras? A pesar de ser, ¿no es cierto?, la piedra un ser inanimado. Claro, es un ser inanimado, pero algo le dio forma. Tiene una forma. Entonces, toda la materia, de acuerdo a Avicena y de acuerdo a Alberto Magno, que estaba de acuerdo con él, tienen un principio formador. Tienen un principio que la forman. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese principio formador? Es la misma materia. Es la misma materia. Y en este caso, el alma sería el principio formador que daría desarrollo al semen y al nuevo ser en lo sucesivo. Por lo tanto, la relación entre alma y semen se ve que está totalmente aceptada, pero no se sabe
¿Por qué? No se sabe cuál es la explicación de esto, cómo es que el alma tiene relación con el semen. Claro, uno podría decir, es la formación de la vida, el alma existe primero, entonces el semen es el primer, digamos, compuesto de cuerpo que existe en el ser humano, etcétera. Uno podría llegar a esas conclusiones, pero de todas maneras es difícil. Por lo tanto, ninguna de estas razones puede aducir que el alma proviene de algún elemento, ni siquiera de un elemento simple. Quizás lo que más puede acercarse al alma es la luz de la inteligencia agente, del intelecto agente, que en este caso sería nada más y nada menos que Dios. Lo que los antiguos pensaban sobre lo semejante que conoce a lo semejante. Pareciera ser que todas las cosas se conocen por medio de la semejanza. En efecto, muchas cosas se mueven por algo que es semejante a ellas. Por ejemplo, los animales se reúnen con otros animales. Sin embargo, esto no es el mismo caso que en el alma, donde todas las cosas se dan desde un principio y no como un hábito adquirido. Por lo tanto, concluimos de aquí que el alma no tendría como semejante al cuerpo ni a ninguna fuerza corpórea. Una de las cosas que Alberto quiere analizar en este aspecto es si el alma tiene apetitos o movimientos abstractos, pues si el alma puede escoger entre el bien y el mal, entonces el alma sí tendría apetitos, igual que el cuerpo. El alma sería una especie de artífice con respecto a los deseos del hombre, sin dejar de ser lo que es, una sustancia simple. El alma tiene potencias, pero todas estas son unidas por solo una gran sustancia, que sería el alma misma. Recordemos que el alma tiene partes, es decir, Alberto Magno está de acuerdo con Aristóteles en la parte intelectiva, sensitiva y vegetativa. Si el alma está presente en el cuerpo, este debe manejarlos por medio de potencias que fueron mencionadas anteriormente, la intelectiva, sensitiva, vegetativa. Si esto es así, cabría preguntarse qué parte contiene el intelecto. Ninguna, pues el intelecto no tiene que ver con la materia sensible, está desprovisto de todo cuerpo. Por lo tanto, está el alma que gobierna por el resto de las otras potencias del alma, y en efecto, aquello que es incorpóreo tiene el mando por sobre aquello que es sensible. Y estas son las conclusiones que saca Alberto Magno en este primer tratado, ¿no? Este primer tratado que es, perdón, en este primer libro que son las investigaciones del alma, tratado 2, opiniones acerca del alma. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá, son 40 minutos, hemos tenido bastante. Con el primer libro, porque el primer libro ya dijimos, investigaciones del alma. Tratado 1 sobre el modo de conocer el alma, tratado 2, opiniones acerca del alma, y tendríamos que acercarnos ya al libro 2, que es sustancia del alma y sus partes. Y este consta de tres tratados que vamos a ver como lo hemos visto siempre, ¿no? De esta forma de podcast. Así que hasta aquí quedamos con el primer libro de Alberto Magno, sobre el alma. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, comente, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal, haga su aporte en Patreon, que son las plataformas para dejar sus aportes a esta noble causa que es Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense,